la pureza y unidad de la iglesia. ¿Qué preguntas vamos a responder con esta clase del día de hoy? Dos en particular. ¿Qué hace a una iglesia más agradable a Dios o menos agradable a Dios? ¿Y con qué clases de iglesias debemos cooperar y unirnos? ¿Y con qué clase de congregaciones definitivamente no tenemos que tener ninguna clase de cooperación ni unidad? Esos van a ser los temas del día de hoy. Entonces, nosotros veníamos hablando de un tema la semana pasada que era el tema de qué congregaciones son iglesias bíblicas y qué congregaciones no son iglesias bíblicas. Hoy vamos a meternos en un tema que indirectamente tiene que ver con eso que hablamos la semana pasada, y es iglesias más puras y menos puras. Iglesias verdaderas e iglesias falsas fue el tema de la semana pasada. Hoy estaremos hablando en dirección de iglesias más puras y menos puras, pero cerraremos el tema de hoy nuevamente hablando de falsas iglesias. Cerraremos el tema del día de hoy hablando de falsas iglesias. Entonces, hoy quiero ponerles un ejemplo particular, hablando de esto de iglesias más puras y menos puras. Uno de esos casos es, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando se refería a iglesias como Filipos y Tesalónicas, a los filipenses y a los tesalonicenses. En los términos que él les escribe a estas iglesias, que se pueden denominar iglesias más puras, hallamos evidencia del gran gozo que tenía Pablo por estas iglesias en particular y la ausencia relativa de serios problemas doctrinales o morales al interior de las mismas. De hecho, vemos algo maravilloso que sucede en estos lugares. El Señor aplaude la generosidad, por ejemplo, de los filipenses en medio de su pobreza. Y también habla de Tesalónica en términos de que la obra que Dios ha hecho en tan poco tiempo con los de Tesalónica, el Señor precisamente de abrir sus corazones, de haber creído con todo su ser, era algo de maravillarse y de darle gloria a Dios. Pero por el contrario vemos cartas como a los Gálatas o cartas como a los Corintios, donde se hablan de que había toda clase de problemas serios al interior de estas iglesias, que eran iglesias verdaderas, y las personas que estaban allí eran hermanos verdaderos, personas que habían nacido de nuevo por el poder de la palabra, la predicación del apóstol Pablo, pero que vemos que al interior de estas iglesias habían toda clase de problemas serios, no solo a nivel moral, sino también a nivel doctrinal. Entonces, vemos cómo el apóstol tiene la necesidad de llamar la atención y arreglar lo que estaba defectuoso al interior de esas iglesias que eran verdaderas, pero que no eran tan puras. Entonces, aquí tenemos el ejemplo maravilloso de que puede haber, y cuando digo maravilloso, es de que lo podamos detectar, lo podamos señalar y podamos hacer algo al respecto. Ha habido un fenómeno con las últimas dos clases que he dado de eclesiología con ustedes los estudiantes. Y estos dos fenómenos que se han dado son los siguientes. Hay personas que me han escrito, que me han llamado, que han hablado personalmente conmigo y me han dicho, estoy maravillado, estoy maravillada con el tema de eclesiología. Ha sido una tremenda bendición para mi vida. Ha sido completamente una iluminación de parte del Señor en cuanto a que estaba en oscuridad y no entendía qué era la iglesia, y ahora lo entiendo. Pero también hay personas con las que he hablado que me preguntan, bueno, yo estoy en el lugar correcto. ¿Será entonces que me salgo de donde estoy? Y yo no puedo ser irresponsable con esto. O sea, yo no puedo ser irresponsable en el hecho de andar ahí detrás de pescar. Primero que todo, yo no tengo nada que ofrecerles a ustedes en cuanto a vengan para acá. Yo estoy lejísimos de muchos de ustedes. Y segundo, no es la forma ética de hacerlo. Entonces, con algunas personas que he hablado de esta, que ellos se han expresado conmigo en estos términos, yo les he dicho a varios de ellos, y por eso me encanta el tema del día de hoy. He hablado con algunas de esas personas y lo que les he dicho a ellas es que vean la evidencia de las Escrituras y la voz a través de ellas del Espíritu Santo dándoles testimonio de su conciencia de lo que deben hacer. Pero a más de uno de ellos lo que les he dicho es que sean personas de influencia al interior de su iglesia. ¿Por qué? Porque varias de las personas que me han preguntado al respecto, yo veo que esas iglesias en donde se encuentran no son ni sinagogas de Satanás, y no estoy generalizando, estoy diciendo algunos, no todos, porque hay otros hermanos que están en este seminario que me ha alegrado muchísimo donde Dios los ha sacado. Pero como no podemos generalizar, y la clase del día de hoy es el ejemplo de eso, como no podemos generalizar,
Algunas de estas personas yo lo que les he dicho es que comparen con la escritura las prácticas de estas iglesias y que al ver que no son iglesias falsas, sino que son iglesias verdaderas, y aquí me gustaría que se posicionaran en el diagrama que tienen al frente, no son iglesias falsas, sino son iglesias verdaderas. Dentro de las iglesias verdaderas del Señor hay iglesias que son, como les hablo, de los tesalonicenses y los filipenses, iglesias más puras, y otras iglesias, como el caso de Corinto y de Gálatas, de Corinto y de Galacia, que son menos puras. Entonces debemos tener en cuenta esto. ¿Y en qué radica? En que sean más puras y menos puras. Bueno, ese es el tema del día de hoy. Ahora, tengan en cuenta el diagrama que están viendo, porque ese diagrama nuevamente lo vamos a ver al final de la clase. Y vamos a verlo todo al contrario, porque acá estamos viendo iglesias falsas y nos vamos a mantener al margen de ese tema mientras tocamos el tema de iglesias verdaderas. Al interior de las iglesias verdaderas hay iglesias más puras y menos puras. Se busca que las iglesias menos puras, con la capacitación escritural y empezando a evidenciar las señales de una verdadera iglesia, que la semana pasada vimos 3, pero hoy vamos a ver 6 más, que algunos lugares lo llaman 9 marcas, se animará a través de esta clase a que las iglesias menos puras cada vez sean más puras. Pero al final de la clase nos vamos a dar cuenta que hay congregaciones y sinagogas de Satanás que lo único que van a hacer es que en lugar de perseverar en la doctrina, cada vez se van a deteriorar más y más y más, dejando de ser iglesias menos puras para pasarse al otro lado de la bandita amarilla y convirtiéndose en iglesias falsas. Entonces tenemos que tener esto en cuenta y quería nombrárselos al comenzar la clase del día de hoy. Vamos a hablar en principio de la definición. Hoy vamos a ver cuál es el tema de hoy. Hoy vamos a ver la pureza y la unidad al interior de la iglesia. Entonces vamos a ver los términos de pureza y de unidad. El primero de ellos, definición de pureza. La pureza de la iglesia es su grado de libertad de doctrina y conducta errónea y su grado de conformidad con la voluntad revelada de Dios para la iglesia. O sea, una iglesia va a ser más pura si cada vez se va a conformar más a lo que dice la Escritura, a lo que dice la voluntad. Cuando hablamos de voluntad revelada de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la Escritura, a la palabra de Dios. Esa es la voluntad revelada de Dios. Acuérdense que en Doctrina de Dios vimos 2 voluntades de Dios, la voluntad secreta y la voluntad revelada. Y cuando hablábamos de la voluntad revelada, hablábamos de la voluntad por decreto, y es lo que está escrito. Por precepto, perdón, por precepto. Y estamos hablando de la palabra de Dios. Y cuando hablábamos de la voluntad secreta, hablábamos del decreto de Dios que solo lo conocía Dios. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la voluntad revelada, es que una iglesia logra ser más pura cuando cada vez se conforma más a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, será menor su pureza cuando tenga libertades doctrinales que la conduzcan a una conducta errónea. Entonces, el concepto de pureza debe llevarnos a nosotros como miembros de una iglesia local a orar por nuestra iglesia y también a trabajar en mayor forma para ajustarnos a la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, la finalidad de este seminario no es que todo el mundo empiece después de ver. Yo sé que hay muchas personas que están viendo estas clases y es la primera vez que les hablan de esto. Eso no es una señal de que estés tú en el lugar equivocado, sino de pronto puede ser la señal de que estás en una iglesia, que es iglesia del Señor, pero que tal vez que no es tan pura, que se ha dado ciertas libertades doctrinales y que lo que necesita es personas despiertas, ávidas por el Espíritu Santo como tú, que traigan al interior de la iglesia una reforma y que sea algo maravilloso, que sea una forma en que sea bendecida la iglesia. Entonces debemos orar por nuestra iglesia local y debemos trabajar fuertemente para que ella se ajuste a la voluntad de Dios. Entonces nosotros no debemos ser de las personas que sencillamente detectamos que algo se está haciendo mal en nuestras iglesias y ya, voy a tomar la decisión de irme. No. No debe ser nuestra única preocupación el que una iglesia sea pura doctrinalmente. Y recuerden lo que estoy diciendo, no debe ser nuestra única preocupación. No estoy diciendo que no sea nuestra preocupación,
Claro que sí, todo el tiempo los he alentado a que cada vez seamos más bíblicos. Todo el tiempo los he alentado a que la iglesia debe llevarse a cabo como dice la escritura y no como a nosotros nos parezca. Nosotros hacemos la obra de Dios, esa es la manera de Dios, no a nuestra manera. No guiñamos el ojo y decimos es que Dios me mostró nuevas formas. No, acuérdense que una de las señales de una iglesia pura es que no solamente enseña bíblicamente, sino que ejerce las ordenanzas o sacramentos de la manera correcta. Una iglesia pura es una iglesia que hace las cosas a la manera de Dios. Pero cuando nosotros nos volvemos, que solamente nos preocupamos por la pureza doctrinal, podemos estar poniendo en riesgo la otra cara de la moneda, que es la unidad de la iglesia. Por eso el tema del día de hoy es pureza y unidad de la iglesia. Y durante toda la clase vamos a ver la tensión que hay entre ambas. ¿Cómo podemos velar? Porque a pesar de que busquemos la pureza de la iglesia, también busquemos la unidad de la iglesia. Si nosotros solo nos preocupamos por la pureza de la iglesia, los creyentes tendrán una tendencia a separarse en grupos diminutos de creyentes muy puros. O sea, habrán personas que ya, mejor dicho, ninguna iglesia les llega. O sea, hay gente que estudia un poco de teología y luego de haber estudiado, ya ninguna congregación les parece correcta. Y empiezan a actuar de una manera en que se separen de la iglesia. O hay otras congregaciones que determinan en que ninguna persona llena los requisitos para pertenecer a esa iglesia que es tan pura doctrinalmente, y entonces empiezan a excluir a las personas que pudiesen entrar. Es por eso que en el Nuevo Testamento también se enfatiza que debemos esforzarnos por la unidad de la iglesia visible, la iglesia local en la que asistimos. Entonces, aquí viene la pertinencia de la otra palabra, definición de unidad. La unidad de la iglesia es su grado de libertad de divisiones entre verdaderos creyentes. Una iglesia que vela porque sus miembros permanezcan unidos y no esté promoviendo la división, es una iglesia que es verdadera porque promueve la unidad. Una iglesia no solamente debe velar por su pureza, sino también debe velar por su unidad. Ahora, estas dos, como les digo, generan cierta tensión. ¿Hasta qué punto yo voy a velar por la unidad de la iglesia? Para tener a todos unidos en la iglesia, ¿voy a arriesgar la verdad? ¿Voy a arriesgar a que una persona piense una cosa y otra piense otra? ¿O por el contrario, en pos y en boga de que la iglesia sea pura doctrinalmente, no acepto a cualquier persona en la iglesia, no dándole la oportunidad de que la palabra de Dios lo pueda transformar? ¿O me voy a volver una persona tan exigente en los estándares y términos de pureza que ninguna iglesia local me va a llegar a agradar y me va a parecer perfecta como para yo darles el privilegio de congregarme en ella? Pues debo tener cuidado con caer en cualquiera de estas dos, porque lo que se busca es que haya las dos al interior de la iglesia. La definición específica que hablamos de creyentes verdaderos, cuando hablamos de creyentes verdaderos, nos referimos es precisamente a personas que han nacido de nuevo de verdad. Acá cuando hablamos de la unidad de la iglesia es su grado de libertad de divisiones entre verdaderos creyentes. Yo no quiero que nos llevemos la idea de que, no, entonces no podemos llamarle la atención a alguien al interior de la iglesia que está teniendo un comportamiento pecaminoso, que no quiere cambiar y que está haciendo mal testimonio. Y no le podemos decir, porque como estamos velando por la unidad, no le podemos decir a esa persona que ya no se puede congregar en la iglesia porque entonces no estoy velando por la unidad. Es por eso esta aclaración de aquí. En la definición que acabo de decir de velar por la unidad de los creyentes, estamos hablando de verdaderos creyentes. Eso es de lo que estamos hablando, de verdaderos creyentes. Ahora, en una iglesia local, visible, siempre habrá gente que haya nacido de nuevo y que no haya nacido de nuevo. Hay gente que aparentará una cosa siendo otra. Bueno, si en esa apariencia uno aparenta un testimonio, pues difícilmente uno se las va a poder pillar. Pero cuando una persona abiertamente está viviendo de una manera disoluta y no quiere cambiar, pero quiere seguir haciendo parte de la iglesia, pues no puede estar. Quien tenga dudas de esta situación, de lo que estoy hablando, ojalá puedan verse los últimos sermones que he dado en la iglesia de
Mateo capítulo 18, donde habla de la disciplina eclesiástica. Se habla de ese tema de manera puntual. Entonces, palabras más, palabras menos con estas dos definiciones. No debemos esperar ni esforzarnos por la unidad de todos aquellos que se hagan llamar cristianos, sino por la unidad de los que son verdaderos cristianos. Debemos trabajar por la unidad de todos los verdaderos creyentes. Ahora voy a hablarles de las señales de una iglesia más pura. Y aquí vamos a ser un poco más amplios que la semana pasada. La semana pasada tocábamos 3 puntos. Hoy los voy a pasar nuevamente. Y luego de eso vamos a hablar de otros puntos más. Miren acá. Doctrina bíblica, o sea, que goza de una predicación correcta de la palabra de Dios. El uso apropiado de los sacramentos u ordenanzas, como los llamamos. El uso apropiado de la disciplina eclesiástica. Una adoración genuina que se centrada en Dios y no en las emociones del hombre. Una iglesia que promueva la oración. Una iglesia que promueva la comunión entre hermanos y muestre la importancia de la congregación. Una iglesia que muestre un gobierno bíblico al interior de ella. Y esto es importantísimo aclararlo porque al día de hoy hay congregaciones que una asamblea o una junta directiva escoge al pastor. Y ese pastor es como un empleado de esa junta directiva. Y todo el tiempo la junta directiva está evaluando el trabajo de ese pastor y si ese trabajo no es bueno, lo echan. Y cada 2 años esa iglesia puede tener 1, 2, 3, 5, 10 pastores. Acá entre nosotros yo les digo una cosa, eso no es una manera bíblica de gobernar la iglesia. Así no dice la Biblia que se maneja una iglesia, ni se nombran las personas al interior en su gobierno. Y también hay otras iglesias que solamente hay un pastor y ese pastor toma todas las decisiones y casi siempre es porque Dios le mostró y porque sintió una bolita que le sube y le baja y porque tuvo una epifanía donde vio lo que tenía que hacer la iglesia, donde él mismo se autopuso allí como pastor general. Y eso tampoco está en la Biblia. De hecho, el gobierno al interior de la iglesia bíblica siempre ha sido un gobierno plural. Es decir, en las congregaciones bíblicas siempre ha de haber más de un pastor. Más de un pastor. ¿Por qué? Porque eso guarda el orgullo y de la soberbia a un solo pastor. Ahora, ese gobierno plural de ancianos tiene que ser no solamente plural, sino que también tiene que haber paridad. Hay iglesias donde hay muchos pastores, pero pueden haber 1000 pastores, pero encima de esos 1000 pastores siempre va a haber uno que lleve todo el poder y la autoridad. Eso no es bíblico. La autoridad y el gobierno bíblico de una iglesia es que si hay más de un pastor, 2, 3, 4, según el tamaño de la iglesia, esos pastores debe ser pluralidad de ancianos, pero también paridad en las decisiones, es decir, que ninguno tenga más autoridad que otro. Eso los llevará a regularse, eso llevará a que tomen decisiones para la gloria de Dios y no personales. Otra señal de una iglesia pura es la santidad personal de vida entre los miembros. El hecho de que se vele por la disciplina eclesiástica del punto 3 hará que la gente se tome en serio la santidad y no jueguen a la iglesia. Y finalmente una señal importante es que ayude al necesitado. Iglesias que tienen la capacidad de pronto económica de poder ayudar a los demás y que no lo hagan es gravísimo, es gravísimo. Congregaciones que se dedican solamente a crecer y extenderse hacia los lados, pero como grupo, como corporación, pero que no ayudan socialmente a las personas. Y cuando hablo de socialmente lo hablamos la semana pasada, primero al interior de la familia de Dios y luego también a los no creyentes, es gravísimo, es gravísimo. Yo vengo de una iglesia donde estas personas, por hacer un gran centro de convenciones, dejaron de pagarle 6 meses a sus empleados el sueldo. Eso no tiene presentación, eso no tiene presentación. Donde la Biblia nos habla en varios libros del Antiguo Testamento de que el sueldo, el salario de los empleados es de lo más sagrado que hay, negando las escrituras con ese comportamiento. Entonces hay varias formas de poder detectar cuando una iglesia es pura o menos pura.
Todas estas señales que les acabo de nombrar, doctrina bíblica, uso apropiado de los sacramentos, uso apropiado de la disciplina eclesiástica, la adoración genuina, la oración, la comunión, el gobierno bíblico de la iglesia, la santidad personal y la ayuda al necesitado, sencillamente evidencian lo que debe evidenciar la iglesia, y es el amar a Cristo. Todo esto se hará que el amor, todo esto hará que el amor de Cristo hacia Cristo aumente cada vez más. Ahora, es importante que tengamos en cuenta cosas que hablamos la semana pasada. Acuérdense que la iglesia tiene un ministerio de adoración a Dios, un ministerio de edificación a los miembros que participan de la iglesia local, pero también un ministerio al mundo al predicarle el evangelio a los incrédulos y al ayudarles socialmente. Todo esto para la gloria de Dios. Ahora, por supuesto, las iglesias pueden ser más puras en algunos aspectos y menos puras en otros aspectos. Hay iglesias que pueden ser, por ejemplo, muy fuertes con la parte de su ministerio al mundo. Entonces son excelentes evangelizadores, son personas que hacen campañas evangelísticas y que están impactando, pero han descuidado la edificación de sus miembros y no les enseñan Biblia. Y por esa razón sus campañas evangelísticas se dice de todo menos el verdadero evangelio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay personas que se han dedicado a la adoración. O sea, tienen unos ministerios de alabanza poderosísimos, donde, mejor dicho, las personas sienten la presencia de Dios en esos lugares, pero lo que cantan no es teológicamente correcto, porque no edifican a las personas al interior de la iglesia. Sí, hay iglesias que pueden ser más puras en ciertos aspectos y en otros no. Cada uno de los factores de la iglesia pura son importantes. No podemos decir que este factor es más importante que aquel. Es muy importante, mis hermanos, la doctrina bíblica. De ella se desprende todo y que toda la praxis de la iglesia sea correcta. El uso apropiado de los sacramentos, el uso apropiado de la disciplina eclesiástica, la oración genuina, y todo de ahí para abajo depende de que la iglesia tenga una doctrina sana. Entonces, nosotros no podemos decir que es el punto más importante, pero el que le da dirección a los demás. Entonces, cada uno de los factores de la iglesia pura son importantes. Y trataremos algunos de ellos a profundidad más adelante en esta materia, porque son realmente de relevancia importante. Ahora, cuando hablamos de este listado de nueve puntos, hay otras formas de poderlos llamar y poderlos ver en la escritura. Por ejemplo, hablábamos de que se predicara bíblicamente. Bueno, entonces hablemos de la predicación expositiva. Hechos capítulo 20, versos 26 y 27 dice lo siguiente. Pablo, hablando a una iglesia que estaba a punto de irse de ella e iba a dejar ancianos que la gobernaran, pues se tenía que partir. Y hasta ese momento, hasta que el apóstol Pablo hizo la labor, le dice a esa iglesia: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y es importantísimo esta frase, todo el consejo de Dios, porque el apóstol Pablo no escogía qué enseñarle a esa iglesia. El apóstol Pablo tenía la labor de enseñarle todo lo que decía la Biblia a esa iglesia. Yo me acuerdo una vez entré a un colegio, estuve en el colegio como 2 o 3 años, y yo era el profesor de religión, y un día se me acerca a mí la capellana de ese colegio y me dice: predícales de todo menos de predestinación, no les confundas la vida. Yo no tengo la libertad de hacer eso que me estaban pidiendo en el colegio. Bueno, en el colegio lo hago porque ella era mi jefe. Segundo, hay un espacio académico, pero a mí esa clase de peticiones o de exigencias no me la puede hacer alguien al interior de la iglesia. Porque al interior de la iglesia yo como pastor tengo la obligación y la responsabilidad delante de Dios de predicarle todos los temas que aparecen en la escritura a la congregación. Es más, yo como maestro de este seminario de teología sistemática tengo la responsabilidad de predicarles a ustedes y enseñarles todo lo que las escrituras dicen concerniente a estos 8 temas que conforman la teología sistemática. De no hacerlo estaría muy mal. Bueno, hay congregaciones que escogen qué enseñar. Hay congregaciones que escogen si esto lo enseñan o esto no. Que ahí empieza a ser una iglesia menos pura.
Otra característica es teología bíblica. Es decir, que toda la escritura apunte a Cristo. Hay personas que perfectamente se pueden parar a predicar 2 horas un domingo en una iglesia y solo hablaron de moralismo. Tienes que hacer y no tienes que hacer. Y la gente se va con una sensación de que si hace eso se salva y si no lo hace no se salva. Cosa más lejana de la realidad y de la salvación por gracia, ¿no? Y nunca llevan a las personas a relacionar el sermón o la palabra que les acaban de dar con Cristo. Miren lo que dicen estos pasajes que son tan importantes para que entendamos que una iglesia pura lo que enseña desde el púlpito de alguna manera lo señala con Cristo. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, dice el Señor Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. El Señor Jesucristo está hablando cuando dice escudriñar las escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, y está diciendo que todo el Antiguo Testamento de alguna manera lo señalaba a ellos. Una cosa impresionante. Juan 5 también, pero ahora el verso 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Una cosa impresionante. Con esta declaración, los 5 primeros libros de la Biblia nos hablan de Cristo. Ahora, ustedes siguen leyendo de Josué a Malaquías, nos vamos a dar cuenta que todos de alguna manera nos señalan a Cristo. Lucas 24:27. Esto sucede con los 2 discípulos camino a Maús, que decepcionados abandonan Jerusalén y el Señor se les aparece resucitado. ¿Qué hace el Señor Jesús con estos 2 hombres? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Acá ya es más general lo que dice Lucas. Desde Moisés por los profetas, y más adelante el mismo capítulo 24 dice, y los salmos. Lo que está queriendo decir Lucas con estas declaraciones es que todo el Antiguo Testamento hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Entonces una iglesia pura se esfuerza por mostrar a Cristo. Había alguna vez, yo no me acuerdo el nombre de este pastor, pero tuve la oportunidad de escucharlo a él enseñarnos en la licenciatura de teología. Y él nos decía que por mucho tiempo él predicó en una iglesia donde esa iglesia en su púlpito tenía una placa, en el púlpito como tal, tenía una placa, una inscripción que decía, pastor, condúcenos a Cristo. Y cada vez que él se paraba allí un domingo a predicar la palabra de Dios, con ese texto de alguna manera tenía que mostrar a Cristo. Entonces eso es una señal de una iglesia pura. Tercero, dice la palabra de Dios, que nosotros debemos enseñarles como pastor a nuestras iglesias a tener un entendimiento bíblico del evangelio. Solo hay un evangelio. Las buenas noticias de salvación son solo buenas si predicamos el evangelio como se debe predicar. Aquí yo no voy a entrar en detalle, esto ya lo hemos hablado nosotros, sobre todo en doctrinas anteriores. Entonces no voy a entrar en detalle de esto, pero una iglesia pura le enseña a las personas el evangelio. Ustedes pueden creer que hay personas que han durado 20 años en la iglesia, supuestamente cristiana, y uno les predica qué es el evangelio y no saben qué responder. Alguna vez le prediqué a alguien y me dijo, sí, el evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No tenían ni siquiera la diferencia entre lo que era ese género literario llamado evangelio y lo que significaba la palabra evangelio y qué son las buenas noticias de salvación. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. También una característica de una iglesia pura es que tiene un entendimiento bíblico de la conversión. Eso no es solamente Cristo murió por mí, sino que ellos entienden términos como conversión, como regeneración. Y entiende que la conversión es que una persona tiene fe salvadora y se arrepiente de sus pecados. De lo que ya hablamos en soteriología y que no voy a entrar aquí en detalle. Otros factores y otras formas de llamar los otros puntos que hablé el día de hoy, entendimiento bíblico del evangelismo. Y esto de entendimiento bíblico del evangelismo es importantísimo, mis hermanos. Porque hay gente que piensa que no importa lo que yo haga para atraer gente a la iglesia, vale. Que hago cierta actividad, que llamo la atención de las personas y las traigo a la iglesia como sea. La idea es llenar ese bucecito y llevarlos el domingo
al culto que me correspondió. No, el entendimiento bíblico del evangelismo es que yo debo predicar a Cristo ya esté crucificado. Que si la gente se escandaliza del mensaje y dice, no me interesa, gloria a Dios. Pero que si una persona escucha el verdadero evangelio, porque la iglesia le ha enseñado qué es el verdadero evangelio, y lo predica como debe ser, si hay alguna persona que abraza esa verdad, habrá sido porque el Señor la ilumina. Membresía eclesiástica, que también la hemos nombrado, disciplina eclesiástica, discipulado y crecimiento cristiano, es decir, ese ministerio que hablamos la semana pasada de edificar a los creyentes, teniendo espacios académicos donde se les enseñe la palabra de Dios y no solamente el sermón del domingo, y finalmente un gobierno correcto eclesiástico. Son muy similares a los que nombré anteriormente, pero son señales que muestran otras personas de que son señales de una iglesia pura, tienen mucho que ver, son correctas. La iglesia entonces con estas marcas tiene que estar vigilante. La mayoría de iglesias tenderán a pensar que los aspectos en los que son fuertes son los aspectos más importantes y los aspectos en que son débiles son los menos importantes. Como que existe esa tentación a pensar de esa manera. No, es que nosotros tenemos este don y por eso nos fortalecemos en esta parte, en esta aquella o en esta otra. Pues no, mis hermanos. Debemos entender que Jesús quiere una iglesia santa en todos estos aspectos. Quiero volvérselos a mostrar. En todos estos aspectos. El Señor quiere una iglesia pura en todos estos aspectos. No solamente en uno o en dos o en tres. En todos estos aspectos el Señor quiere una iglesia pura. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Es que de hecho es el mismo Señor Jesucristo quien ha dado hasta su vida para presentarse una iglesia pura. Efesios 5:26 nos enseña eso. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha y sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Si esa es la finalidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes somos nosotros para permitir impurezas al interior de la iglesia? Ahora, no solamente fue el deseo del Señor Jesucristo, el mismo apóstol Pablo luchaba por este propósito. Colosenses 1:28 dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. Y aún el apóstol Juan enfatiza que el cristiano debe vivir de esta manera. Primera de Juan 3, verso 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, mis hermanos, debemos esforzarnos por la pureza al interior de la iglesia visible. Sí, es verdad. Y con la clase que estamos viendo el día de hoy y la que vimos la semana pasada, estamos identificando que no son iglesias de Dios y de ellas hay que huir. Pero hay otras iglesias que no son puras, sino son menos puras que otras, pero la idea no es huir de ellas, sino de poder perseverar y motivar a las personas indicadas para que podamos hacer de esa iglesia una iglesia más pura. Algunas personas estarán destinadas a dejar la congregación donde están, porque definitivamente donde están es una secta. Pero hay otras personas que están destinadas a edificar la iglesia donde se encuentran para que cada día sean más y más puras. La pureza de la iglesia entonces es un proceso y cualquier iglesia de la que seamos parte será de alguna manera impura en varios aspectos. Alguien podría decir, ¿cómo así? Sí, no hay iglesias perfectas. En tiempos del Nuevo Testamento no las habían, ni las habrá perfectas hasta que el Señor vuelva por segunda vez, mis hermanos. De hecho, una de las máximas de la reforma es esta: una vez reformados, siempre en constante reforma. Les pongo el caso de Gracia Soberana en Jamundí. Tuvimos que empezar a hacer en este tiempo, de 3 semanas para acá, tuvimos que empezar a hacer algunas modificaciones en los himnos que usábamos porque nos empezamos a dar cuenta que bíblicamente hay cosas que agradan y hay otras que no agradan tanto a Dios. Entonces, la iglesia no es perfecta y ya. Si ustedes se hubiesen dado cuenta cómo yo mismo daba, por ejemplo, estas clases antes,
pero luego he recibido más luz y he podido estudiar un poco más y hemos podido leer más personas y más la historia y el desarrollo teológico y nos vamos dando cuenta que hay que arreglar y arreglar más cosas al interior de la iglesia. Entonces la iglesia está en constante reforma. Todo el tiempo estaremos encontrando en qué mejorar y el Señor nos estará dando más luz y más luz de cosas que ya se han sabido por 2000 años, pero que para nosotros las ignorábamos, y si las ignoramos, ¿cómo las ponemos en obra? Pero ya que el Señor nos da esa iluminación a través de la enseñanza de la Escritura, las ponemos en práctica y podemos decir que poco a poco somos más puros. De hecho, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, en su capítulo 26, en el inciso 3 dice, las iglesias, en el párrafo 3 dice, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas al error. Acuérdense del diagrama que les mostré al principio. Imagínense la iglesia más pura, más pura, más pura que haya sobre la tierra. Esa iglesia más pura sobre la tierra está sujeta al error, como a la impureza. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo y compuesto de aquellos que creen en él y profesan su nombre. Es decir, la iglesia no llegará a la perfección, como tampoco nosotros llegaremos a la perfección hasta la glorificación. Pero así como nosotros tenemos la responsabilidad de santificarnos a diario y ser más como Cristo, la iglesia también tiene la responsabilidad de cada vez trabajar por ser más pura, más pura, más pura. De esto no se trata de que ustedes ahora cojan el capítulo 26 de la Confesión de Londres y digan, ay, no, es que aprendí que ninguna iglesia es lo suficientemente pura, entonces va a tolerar estos errores al interior de mi iglesia. No, nosotros no podemos tolerar el error. Y una vez identificado por la palabra de Dios, hay que hacer los arreglos que tengan que hacerse para la gloria de Dios. Palabras más, palabras menos, como lo leí en la primera parte de esta diapositiva. Es importante entonces entender que la pureza es un proceso que vive la iglesia. En este momento tal vez hay iglesias que son más puras y otras que son menos puras, pero todas, si son la iglesia de Dios, deben trabajar constantemente por cada vez ser más bíblicos para agradar al Señor que la constituyó como iglesia. ¿Qué nos enseña esto en torno entonces de la iglesia donde nos encontramos? Ya se los he nombrado. Esto quiere decir que los creyentes no tienen obligación de buscar la iglesia más pura que puedan hallar y quedarse allí y luego salir si una iglesia más pura se aparece. O sea, ¿qué fidelidad habría? ¿Cómo uno puede mantener una membresía eclesiástica formal si alguien tiene esta idea? De hecho, se estaría motivando a eso de turismo religioso, andar de un lugar a otro, y eso no es así. ¿Qué reflejaría esto en torno de la unidad de la iglesia? Pues lo dice brillantemente Charles Spurgeon. Él decía, si usted no se tiene por perfecto, deje ya de buscar la iglesia perfecta, porque ésta dejará de serlo en el momento en que usted se haga miembro de ella. A mí me encanta el sarcasmo de Charles Spurgeon. O sea, no hay iglesia perfecta. Entonces nosotros no tenemos que andar buscando la iglesia perfecta, sino más bien, como miembros de la iglesia local a la que pertenecemos, velar porque esta iglesia sea cada vez más bíblica y con mis dones y con mi compromiso, servir para que sea una muy buena iglesia, una iglesia que agrade al Señor. Entonces los creyentes que somos la iglesia, crecemos juntos. El creyente debe pertenecer a una iglesia verdadera en la que encuentre crecimiento cristiano y en la que pueda servir, como les digo, con sus dones y talentos. Así que debemos ser parte del esfuerzo por la pureza de la iglesia local a la que pertenecemos. Esto no es tarea de uno o de otro, sino de todos los miembros al interior de la iglesia local. Ahora, a pesar de la exposición de esto que he dicho al día de hoy, tenemos que reconocer tristemente que no todas las iglesias responderán bien a las influencias que le llevaríamos nosotros, por ejemplo, al entender ese tipo de cosas y que llevásemos a las iglesias a las que pertenecemos. Tenemos que reconocer que no todas las iglesias responderán bien a esta influencia. De pronto no están dispuestos a traer mayor pureza porque eso los sacará de su status quo cómodo. A veces, a pesar
de que unos pocos creyentes fieles dentro de una iglesia, la dirección dominante, es decir, el gobierno de esa iglesia, les fijarán otros caminos que están determinados a llevarlas a otra dirección. Ajá, eso ya es diferente. Y aquí es donde les hablo de que una iglesia no tan pura tiene dos caminos. El camino de entender, acoger y abrazar la exhortación bíblica y cada vez ser más pura, más pura, más pura. O todo lo contrario, esa iglesia menos pura, hacer caso omiso a lo que dice la escritura, porque es que eso no es lo que dice un seminario, lo que dice fulano de tal. Aquí yo no les estoy hablando de una visión que el Señor me mostró y que ahora soy yo el que tengo la tarea de difundirla por todas las naciones de la tierra. No, acá les estoy hablando de lo que dice la escritura, lo que dice la revelación del Señor en su palabra y que nos enseñó los propósitos y para qué fue edificada la iglesia. Y que haríamos bien en acoger para ser una iglesia pura. Habrán iglesias que no querrán acogerse a esto que dice la palabra de Dios, no querrán ser cada vez más bíblicos, estarán sujetos a revelaciones novedosas y a incluir una doctrina poco confiable, y por esa razón dejarán de ser iglesias no tan puras a convertirse lastimosamente en sectas que no son la iglesia de Dios. Algunas de estas iglesias se volverán sectas y otras simplemente morirán y cerrarán sus puertas. Pero más comúnmente, estas iglesias simplemente se descarriarán al humanismo. ¿Qué es esto del humanismo? El humanismo es la teología liberal que está centrada en el hombre antes que centrada en Dios. Personas que prefieren predicar en el púlpito lo que la gente quiere oír y no la verdadera palabra de Dios. Y por eso todos los puntos que hemos hablado de hoy, que son señales de una iglesia pura, ellos no lo tendrán. Porque al tener una falsa doctrina, todas sus prácticas serán fraudulentas. Un libro muy recomendado para hablar de este tema se llama Cristianismo y Liberalismo, de J. Heschman Maschel. Ahí se toca este punto y sería maravilloso pues que lo pudieran buscar y obtener. La pregunta del millón entonces es: ¿qué pasa si la iglesia no se mueve en su posición de hacerse más pura? Una iglesia verdadera, si no camina en pos de su pureza, empezará a cambiar el enfoque teocéntrico por un enfoque humanístico. Entonces miren nuevamente aquí el diagrama. Tenemos iglesias verdaderas, donde hay iglesias menos puras y más puras, donde las iglesias menos puras debían, el diagrama que vimos en la primera parte de la clase, nos mostraba que estas iglesias menos puras debían avanzar hacia ser cada día más bíblicas y cada día y poco a poco ser más puras. Pero si una iglesia persevera en sus malas prácticas y hace caso omiso a lo que dice la escritura, dejará de ser pura para convertirse menos pura y llegará un momento donde pasará este límite y ya no se hablará de que tenga ninguna pureza, sino que pasará a ser una falsa iglesia, pasará a ser una secta. También la Confesión de Fe Bautista de Londres, en el capítulo 26, en el párrafo 3, dice: y algunas iglesias que en un tiempo fueron verdaderas, se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Una iglesia que no trabaja por ser cada día más pura, su camino será ser cada día menos pura, al punto que dejará de ser la iglesia de Cristo. Que dejará de ser la iglesia de Cristo. Nosotros estamos con este seminario guiándonos en base de una teología maravillosa que es la teología de Wayne Grudem. Y esa teología, cuando preparaba la clase, hay una afirmación que hace Wayne Grudem que es mejor leerla para que veamos lo que pasa exactamente con lo que sucede con este tipo de iglesias. Se los voy a leer como dice la teología sistemática. Cuando una iglesia empieza a descarriarse de la fidelidad a Cristo, esto será evidente no solo en el cambio a doctrina impura,
que a veces los miembros de la iglesia pueden ocultar mediante el uso del lenguaje evasivo, sino también en la vida diaria de la iglesia, sus actividades, su predicación, su asesoramiento, e incluso las conversaciones entre sus miembros tenderán a ser más y más centradas en el hombre y menos centradas en Dios. Esto tenderá a hacer un énfasis repetido de las clases típicas de consejo, de autoayuda, que dan las revistas populares y los psicólogos seculares. Habrá una orientación horizontal en oposición a una orientación vertical o centrada en Dios. Habrá menos y menos tiempos de oración y menos énfasis en la aplicación directa de la Biblia a situaciones diarias, pero más énfasis en simplemente ser una persona cariñosa y sensible, en afirmar unos a otros el actuar en amor hacia ellos. Siga diciendo Gruden. La conversación y actividades de la iglesia tendrá muy poco contenido genuinamente espiritual, escaso énfasis en la lectura personal diaria de la Biblia y escaso énfasis en una confianza de Cristo momento tras momento y conocer la realidad de su presencia en nuestras vidas. En donde haya amonestaciones a reforma moral, estas a menudo se verán como deficiencias humanas que las personas pueden corregir por disciplina y esfuerzo propio, y tal vez el estímulo de otros. Pero estos aspectos morales de la vida no se verán primordialmente como pecado contra un Dios santo, pecado que se puede vencer efectivamente solo con el poder del Espíritu Santo obrando desde adentro. Cuando tal énfasis humanístico se vuelva dominante en una iglesia, se ha alejado hacia el extremo menos puro de la escala en muchos de los aspectos mencionados arriba y se mueve en dirección a convertirse en una iglesia falsa. Aquí Weinen está hablando cuando dice a los aspectos mencionados arriba, se refiere a los 9 que acabo de mencionar. No solamente sucede esto, mis hermanos. Leyendo a Gruden, también caía en cuenta de que hay iglesias donde van a motivar, iglesias no tan puras que están convirtiéndose ya, y ya están siendo sectas, que van a motivar a la oración y van a motivar al estudio bíblico, pero todo de manera subjetiva. Y usarán esos términos para que giren en torno de las personas y no en torno de la gloria de Dios. La interpretación bíblica es donde la persona está en el centro y Dios vive en función de cumplir la voluntad del creyente. Y las oraciones también estarán girando en torno de la persona y es donde saldrán estos decretos y confesiones y declaraciones donde Dios es el títere de las personas. Añadiendo a lo que acabo de decir, bueno, cuando esto acontezca, cuando esto tú lo estés viendo, ahí sí huye de allí. Porque no es una iglesia bíblica, no es una iglesia del Señor, es una secta. Hay una iglesia verdadera por allí donde tú te puedas congregar. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que al interior de las Escrituras hay un fuerte énfasis en el Nuevo Testamento de la unidad de la iglesia. Y por eso yo he tenido mucho cuidado con esta tensión entre la pureza doctrinal y la unidad. Hasta aquí hablamos de la pureza, ahora vamos a hablar de la unidad. Y vamos a ver cómo la Escritura nos habla de hasta dónde debemos velar por la unidad de la iglesia. Porque a veces, en pos de supuestamente ser puros teológicamente, podemos caer en dividir iglesias. Y eso no es lo que está buscando el Señor. Nosotros tenemos que ser muy sensibles. Hay iglesias que en este momento no son tan puras y el Señor tiene el propósito de volverla a una iglesia pura. El Señor va a abrir los corazones de esas congregaciones y de estas personas y el gobierno de esta iglesia y las personas van a poder perseverar en esta pureza doctrinal. Y lo que sencillamente harán algunas personas que tienen teología es poder asesorar a estas congregaciones para que vayan en ese camino para la gloria de Dios. No en este momento en que estamos viviendo, por ejemplo, aquí en Colombia, donde hay un despertar de la doctrina bíblica como el que estamos viviendo, donde muchas más personas están interesadas en conocer la palabra de Dios y de verdad adorar a Dios de manera correcta. El único camino no será irse de la iglesia donde estés. Con la argumentación que he dado hasta el día de hoy, creo que tienes las herramientas suficientes para darte cuenta cuál es tu caso.
Y nosotros debemos entender que en primera instancia debemos velar por la unidad de la iglesia. Acá hablando de la unidad de la iglesia universal. Yo no puedo llegar porque sé un poquito de teología y empezar a crear divisiones al interior de iglesias que pueden ser la iglesia de Dios, que no pueden ser tan puras, pero son la iglesia de Dios y Dios tiene un propósito con ellas. Entonces, por eso, en esta segunda parte, quiero que tengamos especial atención y mucho cuidado. Efesios 4:3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Yo no solo tengo un compromiso con mi iglesia local, yo tengo un compromiso con la iglesia en general, con la iglesia en general del Señor. Y como yo trate a la iglesia, a otras iglesias locales, eso demostrará que yo amo a la iglesia del Señor. Bueno, ¿hasta dónde yo debo velar por la unidad de la iglesia? Miren cómo lo dice Marcus Barth. Él fue hijo de un conocido teólogo llamado Karl Barth y expuso el verso 3 de Efesios de una manera maravillosa. Miren cómo explica Efesios capítulo 4, verso 3, donde dice Pablo, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿A qué se refiere con eso de esfuerces? Dice él, es casi imposible transmitir exactamente la urgencia que contiene el verbo griego subyacente. No solo refleja urgencia y pasión, sino el esfuerzo pleno del hombre, incluyendo su voluntad, sentimiento, razón, fuerza física y actitud total. El modo imperativo del participio que encontramos en el texto griego excluye la pasividad, el quietismo, la actitud de mero espectador o la actitud diligente pero deliberadamente lenta. Más bien expresa, la iniciativa es tuya, hazlo ahora mismo, cumple, tú debes hacerlo, lo digo de verdad. Ese es el tono en el que debe expresarse el verso 3 del capítulo 4 de Efesios. ¿Estamos velando de esa manera por la unidad de la iglesia? Cuando yo me siento con una persona que pertenece a otra congregación y empiezo a hablarles de las doctrinas bíblicas, la finalidad es que esta persona abra los ojos y que tenga una pasión por las escrituras, despertar su deseo a que vayan las escrituras. Toda la reforma de la iglesia en todas las edades siempre comenzó con un despertar de una inquietud por las escrituras. Porque les tengo noticias, la única reforma que hubo no fue la del siglo XVI. Una época donde se han olvidado por cientos de años de la escritura. De hecho, el libro de la ley se había perdido en el mismo templo. Y un rey como Josías empieza a arreglar el templo y mientras lo arreglan encuentran el libro de la ley. Y a partir de allí empieza un despertar y un amor por las escrituras de parte de este rey y él trae unas reformas al interior de Jerusalén. Porque siempre la reforma ha comenzado por una inquietud, un deseo, un amor por las escrituras y ese amor por las escrituras nos lleva a amar al Dios de las escrituras. Todo esto lo está gestando el Señor. Bueno, eso es lo que debemos hacer nosotros cuando le hablamos a otra persona de la fe bíblica. No estamos buscando en principio que ella tome decisiones de moverse o no moverse porque nosotros no sabemos en qué lugar está. Ahora, la semana pasada nosotros hablamos de puntualmente sectas que habían. Les nombré varias. Hablamos de que estaban definitivamente mal porque su doctrina no tiene fundamentos y de hecho ponen en tela de juicio doctrina fundamental. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Váyanse allá. Pero con esas iglesias que postulan ser cristianas y exaltan la escritura, tenemos que estarnos dando cuenta si son iglesias puras, no tan puras o sencillamente son sectas. Y ser muy sensibles a cada uno de estos casos en particular. Veamos el énfasis entonces de la unidad de la iglesia. El Señor de la iglesia, es decir, nuestro Señor Jesucristo, orando al Padre decía, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. El primero en velar por la unidad de la iglesia es el mismo Señor Jesucristo. Esta unidad será un testimonio a los no creyentes, también lo decía él, verso 23. Yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado y ellos tal como me han amado a mí. Esta es la tensión de estas dos verdades. El Señor quiere una iglesia unida, pero también quiere una iglesia que esté unida por algo, y es por la doctrina. Y la doctrina es lo que la hace pura. Escúchenme bien. El Señor quiere que la iglesia esté unida,
Pero la iglesia universal estará unida no por encima de cualquier cosa, sino que tiene que estar unida solo si la une una doctrina correcta, una doctrina bíblica. Entonces las iglesias verdaderas pueden vivir en unidad porque hay una unidad espiritual real en Cristo entre los creyentes genuinos, como lo dice Efesios 4, del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. El apóstol Pablo está hablando de que la iglesia es una sola. Y cuando la iglesia es una sola, el Espíritu Santo no le muestra unas cosas a uno y otras cosas a otros. La interpretación de las Escrituras, de hecho, será de manera general y fundamental la misma en la iglesia que es la iglesia verdadera, la iglesia pura de nuestro Señor, la iglesia universal. Entonces, por eso Pablo puede ordenar a la iglesia a vivir en unidad, porque el Dios Trino mismo ha creado dicha unidad. Ahora, el Nuevo Testamento nos advierte de algo, que es de pronto, si no lo han entendido hasta este momento, acá se lo voy a decir abiertamente. Debido a que son celosos de proteger esta unidad en la iglesia, los escritores del Nuevo Testamento dan fuertes advertencias contra los que causen divisiones. Romanos 16, 17 al 18. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras, engañan a los ingenuos. Una vez me pasó que estuve por mucho tiempo compartiéndole a una persona de la fe bíblica, y esta persona había tomado la determinación de, obviamente se había dado cuenta que no estaba en el lugar correcto, estaba en una secta, y se cambió de iglesia, obviamente. Y empezó a congregarse por un buen tiempo en otra congregación, una congregación bíblica. Pero nuevamente lo buscaron de donde salió y le hicieron esto, con palabras suaves y lisonjeras. Él, siendo ingenuo, lo engañaron. No lo que él valía para ellos y lo que había hecho el pastor por él, y que cuando él llegó sin un peso a la iglesia ya le tendieron la mano. Se sintió tan comprometido que se salió de una iglesia bíblica y volvió allá donde estaba. En este caso, este joven fue separado de la iglesia verdadera y llevado a una secta. Los términos en que la palabra de Dios habla de aquellos que quieren dividir la iglesia de Dios. En iglesias carismáticas y pentecostales al día de hoy se habla con palabras muy duras y fuertes acerca de los reformados, de que somos herejes, de que somos heréticos, y aún con nombre propio. Hablan de John MacArthur, hablan de Sugel Michelin, hablan del pastor Núñez, hablan de un poco de personas que son siervos de Dios, que predican la palabra de Dios, que son ortodoxos en su interpretación, y los llaman herejes, los llaman personas desviadas y que están levantando sectas. De hecho, muestran el movimiento reformado como una secta. Entonces, eso es terrible. Y me gustaría que viéramos en los términos en que el Señor advierte a aquellas personas que quieren generar división al interior de la iglesia. También lo que dice Judas en el verso 19 de su único capítulo. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu de Dios. ¿Cuál es el camino que deberíamos entonces tomar las iglesias al conocer la importancia de este tema? Pues debemos esforzarnos por ser una iglesia conforme a la voluntad revelada de la palabra de Dios, es decir, una iglesia bíblica. Y cuando hablamos de una iglesia bíblica, es allí donde se encuentra la característica principal de la unidad de la iglesia. La verdadera unidad de la iglesia radica en que la iglesia predique la verdad de la palabra de Dios. Vuelvo y repito, la unidad de la iglesia radica en que podemos estar unidos como hermanos, diferentes iglesias locales, porque esas diferentes iglesias locales predicamos lo mismo, y predicamos lo mismo porque está en la Escritura. No hay cosa peor para la iglesia que se levante un hombre desde un púlpito y diga, tengo una novedad.
Las novedades son lo más herético al interior de la escritura, al interior de las iglesias, porque la iglesia ha sido llamada a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles ya fue escrita. Ya el Señor nos dijo lo que teníamos que decir, lo que teníamos que enseñar, y no hay nada novedoso al interior de eso. Una persona que diga que Dios le está mostrando algo que ni le mostró a Pedro, ni a Juan, ni a nadie de los apóstoles, ni de los profetas. Huyan de ese lugar porque esa persona está dirigiendo la iglesia con la perversidad e ignorancia de su corazón y está levantando una secta. Tengamos cuidado. La unidad solamente la podemos permitir en la iglesia universal porque en las iglesias locales predicamos la verdad de la palabra de Dios. Entonces, en este orden de ideas, la única unión posible es en torno a la iglesia que Cristo vino a fundar, la cual se soporta en la doctrina de los apóstoles. Y es aquí donde se unen estos dos puntos, la unidad y la pureza. Se unen. Hechos 2:42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, es decir, en la unidad, en el partimiento del pan y la oración. La iglesia primitiva estaba unida, pero estaba unida con un lazo fuertísimo que era la doctrina y la enseñanza de los apóstoles. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es por eso el peligro, miren cómo tienen que ver una doctrina con la otra. Por eso el peligro de que al día de hoy digan que hay apóstoles y profetas, porque los apóstoles y profetas en su momento fueron a los que se les dio revelación de lo alto para escribir la doctrina. Imagínense, los profetas escribieron el Antiguo Testamento, los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Esa es la supuesta autoridad que se le está dando al día de hoy a los profetas y apóstoles falsos del día de hoy. Entonces, tengamos mucho cuidado. Todo ese movimiento novedoso es herético y lo que busca es que sencillamente dejemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y primera de Juan 1, del 1 al 3, esto lo leímos la semana pasada, volvamos a leer esta semana. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Todo el tiempo habla de la revelación que recibieron los apóstoles y que por eso hacemos bien en escucharlos a ellos. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles, ¿qué hicieron? Decir que en Cristo se cumplían todas las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés y el resto de profetas. Ellos honraban lo que dijeron los profetas y hallaban su cumplimiento en Cristo. Todos hablaban un mismo lenguaje. ¿Cómo se puede levantar gente perversa al día de hoy a cuestionar lo que dijeron los apóstoles o los profetas y decir que a ellos se les reveló algo mejor? ¿Cómo se puede levantar gente que ni siquiera vieron a Jesús en carne a enseñarnos cosas mejores de Jesucristo que las que aprendieron los apóstoles del Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva directamente de nuestro Señor Jesucristo mientras Él los formó durante 3 años? Esto es inconcebible, mis hermanos. No lo podemos aceptar. Ahora, hay un término, con esto que hemos acabado de hablar, de perseverar en la doctrina de los apóstoles y como iglesia universal ser unidos en esa doctrina. Hay un término que se ha vuelto muy popular al día de hoy, que es el ecumenismo interdenominacional. Y esto del ecumenismo interdenominacional habla de que no importa que seas de X o Y creencia, de X o Y religión, unámonos todos en pos de buscar a Dios, como quieras que tú lo llames, como quiera que tú lo digas, y sin importar el camino que te conduzca a Él, unámonos como iglesia y busquemos en unidad todos a Dios a nuestra manera. Bueno, esa clase de unidad es un completo error. Porque acabo de mencionarles que la única manera en que puede estar unida la Iglesia Universal es que la Iglesia Universal tenga
una doctrina. Solo una doctrina. Por eso el Señor Jesucristo podía decir abiertamente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No tenía problema con eso, con decir esa declaración, porque uno es la verdad y dos, en esa única verdad es que deben perseverar las personas. Entonces, el ecumenismo interdenominacional es un esfuerzo erróneo. Los creyentes deberían siempre suspirar por la unidad, pero nunca a expensas de la verdad. Porque la unidad ganada a expensas del sacrificio de la verdad, no es digna de tal nombre, decía William Hendrickson. No hay una unidad más falsa que una persona que se une a muchas religiones, porque pues, unámonos, todos en busca de Dios. De hecho, eso es un sofisma de distracción. Esa unidad no existe. ¿Unidad en qué? Si cada uno tira para su lado, ¿en qué? Ahora, sí podemos hablar de un ecumenismo, pero evangélico. ¿Cómo así? Sí, es que el término ecumenismo tenemos que aclarar que en sí no es malo, porque el Señor buscaba una iglesia ecuménica, pero no ecuménica interdenominacional, sino una iglesia ecuménica doctrinal. Es decir, una iglesia donde hay diversidad de iglesias locales en todo el planeta Tierra. Es que es mucho terreno, es mucha gente, donde habrán muchas iglesias locales. Debemos velar por la unidad de todas esas iglesias locales, pero todas esas iglesias locales tienen un ecumenismo evangélico fundado en la palabra de Dios, es decir, una sola doctrina. Hablemos lo que decía Martin Lloyd-Jones al respecto. El ecumenismo evangélico, fundado en la palabra de Dios, implora el auxilio divino para que mediante el poder del Espíritu, el Señor reavive a su iglesia, le inspire un profundo afán de continuar en la reforma, de profundización en su palabra, de testimonio por el anhelo misionero y la conducta santa, y por el agrupamiento en un frente visible. Es decir, que la iglesia sea tan grande que sea visible. De todas las iglesias evangélicas fieles a la autoridad infalible de la Escritura, a la única jefatura de Jesucristo y al único impulso verdadero unificador, el poder y la gracia del Espíritu Santo. A esa unidad es la que debemos velar nosotros. Ahora, finalizando la clase del día de hoy, ¿qué razones puedo tener yo para separarme de un lugar que me estoy dando cuenta que definitivamente no llena mis expectativas para poderme cambiar de congregación? Es una buena pregunta. Bueno, una primera razón para separarme de una iglesia es razones doctrinales. Para entender que es un error serio doctrinalmente hablando, tenemos que hablar de cuáles son las doctrinas principales, donde no podemos permitir ni un ápice de desviación. Si a mí una persona me dice: no, me estoy retirando de esta iglesia porque doctrinalmente no es buena, y yo le pregunto las doctrinas fundamentales, y esta persona no tiene ni idea de las doctrinas, sino sencillamente tuvo un conflicto ya con una persona y se quiere salir de la iglesia, la persona no está saliendo por cuestiones doctrinales. Pero si tú comenzaste una capacitación escritural, una capacitación bíblica, y empiezas a darte cuenta que hay sendos errores donde te estás congregando, y definitivamente tú o sea, ves que no solamente no abandonan esas prácticas, sino que aún ingresan prácticas más y más alejadas de las Escrituras, tú tienes la capacidad de decir: eso no es bíblico y esto es bíblico, porque tú tienes un conocimiento de las Escrituras. A los creyentes se les requiere, con base en lo doctrinal, separarse de una iglesia y unirse o formar parte de una nueva organización cuando el error doctrinal es tan serio y tan extendido en esa iglesia local que se ha convertido en una iglesia falsa, que ya no es parte del cuerpo de Cristo. Allí una persona se puede retirar de esa iglesia. Cuando se deja una iglesia falsa, no se está abandonando entonces a la iglesia verdadera. Más bien, la persona que abandona esa falsa iglesia, esa secta, y sale buscando una iglesia local bíblica, esa persona que sale de esa secta, esa sola persona es la iglesia. Eso fue lo que sucedió con Lutero y con Calvino. Ellos no querían separarse de la iglesia católica, que era la única iglesia que existía en su momento. Pero llegó un punto donde ellos no pudieron seguir siendo parte. No solo porque los excomulgaron, sino porque su conciencia no les permitía
seguir los ritos que allí se llevaban a cabo. Al salir de esa secta, que es la iglesia de Roma, ellos conformaron la verdadera iglesia, perseverando en la doctrina correcta. Y quiero enfatizar, toda doctrina es importante, pero no toda debe llevarnos a la división. ¿Cómo así? Hay doctrinas en las cuales, que no son, por no ser doctrina, se le llama esto fundamental, no deberían crear divisiones al interior de la iglesia. Hablemos con el término de doctrina principal. Una doctrina principal es la que tiene un impacto significativo en lo que pensamos de otras doctrinas, o que tiene un impacto significativo en cómo vivimos la vida cristiana. Una doctrina menor es la que tiene muy poco impacto en cómo pensamos en cuanto a otras doctrinas y muy poco impacto en cómo vivimos en la vida cristiana. Entonces podemos hablar de una doctrina principal y una doctrina menor, ¿ok? Cuando hablamos de doctrinas principales, estamos hablando de la inerrancia de las Escrituras, la Trinidad, la persona de Cristo, la personalidad del Espíritu Santo, la obra de Cristo, la salvación por solo gracia, la justificación por la fe, entre otras. Hay gente que ve la Biblia como que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero en general no es la palabra de Dios, es decir, no creen en la inerrancia de las Escrituras. ¿Qué haces en un lugar así? Hay gente que cree en el modalismo, es decir, que un día Dios fue el Padre, otro día fue el Hijo y otro día fue el Espíritu Santo. Mas no creen que hay tres personas y son un solo Dios. El triteísmo. El arrianismo, donde no ven a Jesús como Dios ni al Espíritu Santo como Dios, sino que solamente es el Padre. O las iglesias que motivan la salvación por méritos, por obras, justificación por portarse bien. Estos son temas que abordan mal el cristianismo y por esa razón es imposible aceptar a una persona o sea, una persona que pertenezca a estos lugares, que esté teniendo la influencia de la teología bíblica y que esté entendiendo la verdad de la palabra de Dios, se va a dar cuenta que esto es inaceptable y terminará saliéndose de esos lugares por ser herético. Pero estas son las doctrinas que no pueden que es posible que no afecten otras doctrinas, el gobierno de la iglesia, la forma del bautismo, la liturgia y la escatología. Cuando hablo del gobierno de la iglesia no me estoy refiriendo a lo que les decía y les mencionaba de un solo pastor o de personas de la misma congregación que escogen a dedo el pastor y son los que lo evalúan. No, no me estoy refiriendo a eso. Cuando hablo del gobierno de la iglesia, hablo de dos iglesias en particular, que son bíblicas, que son los presbiterianos, que son manejados por un presbiterio, dirigidos por un presbiterio, o la iglesia bautista, que cree en el gobierno independiente de la iglesia local. Puede ser un gobierno centralizado como el de la iglesia presbiteriana, o puede ser un gobierno descentralizado como la iglesia bautista. Eso no afecta otras doctrinas. La forma del bautismo, que algunas congregaciones piensan que pueden bautizar recién nacidos, otras congregaciones creen que solamente personas que son creyentes. Bueno, está bien. Nosotros yo como bautista no estoy de acuerdo con eso que dicen los presbiterianos, pero no por ello ellos dejan de ser mis hermanos en la fe. Es una manera distinta de abordar ese tema, pero es una doctrina que no es una doctrina tan importante que afecte, escúchenme bien, principal más bien, porque toda la doctrina es importante, pero no es una doctrina principal que afecte a otras doctrinas de manera general o que impacten tan generalmente como otras. La liturgia, la manera de realizar el culto los días domingos y la escatología. Y eso quiero que nosotros lo tengamos en cuenta. Y como estamos velando por la unidad, la única forma en que te puedas mover de una iglesia, escúchenme bien, es porque haya grasos errores doctrinales que están llevando a que esa iglesia sea una secta. Ahora viene una segunda razón por las cuales una persona puede dejar de pertenecer a una congregación, precisamente las cuestiones de conciencia. Si el creyente no tiene libertad para enseñar según le dicta su conciencia, informada por las Escrituras, se podría pensar que la separación es necesaria o por lo menos sabia.
El juicio individual puede ser distorsionado especialmente si no lo informa el consenso de creyentes fieles en toda la historia y el consejo de creyentes al presente. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Hay personas que pueden decir, mi conciencia no me permite estar en este lugar porque es que yo tengo una manera diferente de ver este punto en particular de esta iglesia y yo no estoy de acuerdo con ese punto. Yo no estoy de acuerdo con la manera en que esta iglesia ve este punto. Entonces yo me quiero movilizar, me quiero mover, quiero ir a otra iglesia. Por cuestiones de conciencia lo pueden hacer. Pero la pregunta del millón es, esa manera de ver la escritura es la manera en que se ha interpretado la escritura durante toda la iglesia histórica. ¿O es una manera de interpretar tuya personal? Difícilmente encontrarás un lugar donde piensen de la manera en que tú piensas y por eso hay muchas personas que deciden empezarse a congregar en su propia casa, porque ninguna iglesia le llena la medida. Bueno, el juicio individual puede ser distorsionado, especialmente si no lo informa el consenso de creyentes fieles en toda la historia. Es muy difícil que al día de hoy, después de 2000 años de teología, tú seas la primera persona en ver algo de la manera en que lo estás viendo. Si el Espíritu Santo ha iluminado a la iglesia de todos los tiempos, todos los creyentes de todas las épocas deberán tener el mismo punto de vista con respecto a esa doctrina fundamental. Ojo, si lo que ves en las Escrituras no está acorde a la historia de la doctrina, muy posiblemente está equivocado. Hay posturas de la teología que aún a veces aplican algunos hermanos bíblicos y reformados, que son nuevas, que no tienen ni 100 años de haberse estipulado o de haberse visto de esa manera. Solo 100 años van a negar 1900 años de teología. Debemos tener entonces mucho cuidado y prestar especial atención a eso. Puedes tener tú la libertad, fue lo que le pasó a Martín Lutero, él no fue contra su conciencia, él no podía practicar lo que estaba practicando el Papa porque él no lo veía en la escritura, su conciencia no le permitió. Él dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Pero es que ese es el punto, mis hermanos. Alguien puede decir, no, por cuestiones de conciencia no puedo estar en esta iglesia. Bueno, ¿por qué? Porque es que yo no comparto lo que dice el pastor en tal punto. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Lo veo de esta manera. Ok, y así lo ha visto la iglesia en general. En 2000 años de desarrollo teológico, la iglesia ha visto ese punto de la Biblia como tú lo estás viendo. No, yo soy el primero en verlo así. Ah, bueno, entonces el equivocado eres tú. Y nosotros tenemos que tener humildad y renunciar al orgullo y entender que el Espíritu Santo no le está revelando una cosa a uno y revelándole otra cosa a otro. Acuérdense, perseveremos en la doctrina de los apóstoles. Pero resulta que el caso es que tú definitivamente estás aplicando la escritura como lo dice. Y el que está equivocado es el que está predicando. Pero el que está predicando no quiere cambiar de posición. Y toda la congregación está siguiendo ciegamente en ese desvarío. Y al Señor le plació darte iluminación a ti y a otros pocos de ese punto en particular que resulta fundamental en la doctrina cristiana. Hombre, pues tu conciencia no te lo está permitiendo. Huye de ahí. Hoy hablaba precisamente con alguien en esa posición. Su conciencia ya no le permitió más estar en un lugar y tuvo que moverse. Gloria a Dios cuando eso sucede. Gloria a Dios cuando eso sucede. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Este es el caso precisamente de lo que estoy nombrándoles. Aún en el mandamiento de Segunda de Corintios 6:14, de no formar yunta o de no unirse, porque es que el término unirse habla de una yunta, de estar unido a otra persona que no cree lo mismo que tú. Entonces eso requiere que la persona que está queriendo ser bíblica se separe de la iglesia local que no está perseverando en la doctrina. No puede haber unidad en ese caso. También te puedes separar de la iglesia cuando hay un severo control sobre las actividades personales y la pérdida de libertad para actuar en obediencia a Dios. Lugares donde te dicen por quién votar, en lugares donde te dicen qué empleo aceptar y qué empleo no aceptar, lugares donde te dicen con quién casarte o con quién no casarte. Y cuando digo con quién casarse y con quién no casarte, no te está diciendo que con incrédulos no y con creyentes sí, sino te están diciendo con fulanita de tal, no, porque es que no siento paz. Ese es el tipo de prácticas donde se anula la voluntad de las personas y donde las personas se vuelven
dependientes de otras personas. Las decisiones decisiones como estas, ¿me separo o no me separo? Iglesias que promueven el divorcio, imagínense esto. Esto suena terrible. Son lugares de donde hay que huir. Y finalmente, si quedarse implica aprobar alguna doctrina o práctica no bíblica dentro de la iglesia y por ello animar a otros a seguir esa doctrina o práctica errada, tú debes huir de ese lugar.